Bueno, una breve introducción. El Sustainable Institute es una corporación de naturaleza privada canadiense cuya misión es transferir conocimiento basado en las mejores prácticas de sostenibilidad canadienses e internacionales para responder técnica y socioambientalmente al contexto y necesidades de los gobiernos, la industria y las comunidades de Latinoamérica de gestionar óptimamente sus recursos naturales. En el Instituto Sustainable diseñamos, desarrollamos, lideramos e implementamos iniciativas para que los diferentes stakeholders, por ejemplo, el gobierno, tanto a nivel nacional, regional y local, regule y monitoree los recursos naturales de acuerdo con los mejores estándares internacionales, para que la industria, otro de los stakeholders, aplique las mejores prácticas de sostenibilidad disponibles, para que la academia, un stakeholder vital para nosotros en el manejo responsable de los recursos naturales, gestione el conocimiento para la innovación en la industria y el fortalecimiento profesional para que finalmente, para el stakeholder, para el que todos trabajamos, que es la comunidad, logre el desarrollo sostenible necesario para una sociedad próspera. Con esta breve introducción quiero dejar con ustedes a los ingenieros Juan y José para que nos hablen sobre la minería adaptada al cambio climático en ecosistemas innovadores. Adelante, Juan. Bueno, me confirman si se ve la presentación, Rafaela, por favor. ¿Y me escuchan? Sí, Juan, se escucha y se ve. Adelante. Ok, bueno, voy a, nuevamente, buenas tardes a todos, tardes, noches. Voy a hacer una breve introducción al tema de la minería, seguir ese camino que abrió Alessandra. Muchísimas gracias, muy buena la presentación. Básicamente tenemos un contenido de 3 puntos, que es una introducción. Es importante entender qué es la minería. Desde una introducción histórica, se puede decir de una manera rápida. La minería tiene 5 características que se abrevian en estas 5 letras, donde nos da un contexto para mirar esa crisis climática como una alternativa. Lo que decía Alessandra, Latinoamérica es una fuente de grandes recursos en esa transición. Y al final vamos a hablar de nuestro modelo. Como instituto tenemos un modelo, hemos conocido de una manera, se puede decir, con ese cambio de experiencia de los países de América Latina, qué está pasando qué está pasando en nuestro territorio para que este modelo sea adaptado a ese cambio climático. Voy a iniciar con esta imagen donde se tiene en el eje Y se tiene la población y en el eje X se tiene, no es muy claro, desde el año 1000 hasta la actualidad, cómo ha ido evolucionando el crecimiento de la población. Notamos las primeras revoluciones, la revolución de la agricultura y la revolución industrial, pero voy a detenerme en el año 1923, se descubre la insulina en Canadá, y cómo obviamente y otros desarrollos tecnológicos permiten de que de una manera exponencial comience a crecer esa población. Pero nosotros, como podemos ver, el crecimiento de la población viene ligada a 2 fuentes, que son las fuentes de la agricultura. Todo proviene de la riqueza del suelo y subsuelo, y tenemos por el otro lado la minería, que es la que nos va a permitir esa transición y lograr lo que Vinio nos comentaba, de que es algo muy ambicioso, pero necesitamos la minería. Y la minería necesita tener un modelo que se adapte a ese cambio climático. Entonces son 2 fuentes que la necesitamos, la humanidad lo necesita. Es muy claro la gráfica anterior, y vemos que estas 2 fuentes hay que ver cómo la adaptamos a esa crisis climática, a ese colapso climático, para que se pueda seguir desarrollando de la manera más sustentable, de que no hipoteque al que viene detrás.
Aquí están las 5 características de la minería, donde resumen qué está pasando con este sector clave en los países de América Latina. Muy relevante lo que nuevamente Alessandra decía, somos un país que estamos ahí, somos un territorio, perdón, que estamos en esa transición por grandes riquezas de recursos, ¿sí? Que tenemos que tomar las mejores decisiones para transformar esos recursos en reservas. Las reservas, como todos ustedes saben, pueden cambiar de un momento a otro por tema de precio, tema de sustitutos, por tema de la misma comunidad que genera un rechazo para aprovechar esos recursos. Entonces, dentro de las 5 características que tiene la minería, la primera característica es la letra N, que significa que es una actividad necesaria. Lo vemos en ese histórico del crecimiento de la población. Aquí vemos en esta botella de vino, se dice que hay mucha minería. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? El abstemio inmediatamente se levanta de la mesa y dice, no, yo no me interesa eso. Pero cuando uno dice que la minería salva vidas, como vemos aquí por un estudio realizado por la Universidad de Chile, donde encuentran de que hay 5 objetos donde en los hospitales, en las clínicas, donde se transfiere muchas infecciones intrahospitalarias, cuando esos objetos, sellos objetos se le coloca el cobre salva vidas, reduce esas infecciones intrahospitalarias, porque ese es el temor de uno enfermarse, es obtener esas infecciones en esos hospitales o clínicas. Entonces esto reduce un 58%, o sea, la minería es necesaria además de esa transición. Aquí tenemos la tecnología, que es algo que pues está en todos los aparatos que nosotros tenemos, pero es muy clave de que la minería salva vida y alarga, se puede decir, la calidad de vida de las personas. Acá abajo tenemos la segunda característica, que la minería es una actividad temporal. Los recursos se agotan. Algunos aparece un sustituto, pueden ser en este caso los combustibles fósiles. Los sustitutos, ¿cuáles son los sustitutos? Las energías renovables. Entonces pueden esos sustitutos decirnos hasta aquí llegaron estos recursos y quedan en el subsuelo. Entonces es una actividad temporal. La tercera característica es que es una actividad invasiva. La minería, como cualquier actividad antrópica, genera efectos pasivos. Lo que se busca es que esa actividad generada por el hombre, que genere los menores pasivos. Y las últimas 2 características, que es la S, que es una actividad difícilmente sustentable. O sea, cómo realizamos la minería y que no hipoteque esas generaciones que vienen detrás, que no van a ver esos recursos. O sea, ese es un reto que tiene la minería, cómo demuestra al momento de aprovechar esos recursos y que no hipoteca a esas generaciones que no van a darlo. Por ejemplo, el cobre o cualquier otro mineral. Y está casi en la misma línea, que es la quinta característica, que es el R, que es una actividad que genera rechazo. Hoy en día, Latinoamérica, nuestra experiencia como a través del instituto en el tema de conociendo todo lo que viene pasando en la minería en Latinoamérica, hemos notado que hay un rechazo por parte de esta actividad. ¿Y qué debemos hacer? Entonces el modelo Sustainable, más adelante, de una manera general, José Nelson nos lo va a mostrar cómo sacamos a flote el tema de la sustentabilidad y el tema del rechazo, cómo minimizamos eso, cómo integramos a través de esos escenarios de ecosistemas, cómo identificamos los actores para generar esos ecosistemas innovadores basados en un modelo que nace básicamente de la experiencia de cada uno de estos países que hacen parte de América Latina con grandes riquezas. Aquí vemos como un caso muy particular en África, en Botsuana, una de las culturas más ancestrales, los bosquimanos, debajo de sus pies hay diamantes. Entonces, ¿cómo logramos nosotros interactuar con un buen modelo, conociendo las necesidades para generar el menor rechazo en esta actividad donde se necesita en la transición energética para la crisis climática? Y la pregunta para finalizar y que José tome la palabra es cómo debe ser el modelo para crear ecosistemas innovadores, porque se habla mucho de América Latina, pero ¿cómo integramos nosotros
para adaptar la minería al cambio climático a través de los gobiernos, las comunidades, la academia e industria? ¿Qué se debe hacer en eso? ¿Cómo abordamos ese tema? Entonces, le doy la palabra a José Nelson. Adelante, José, para que nos cuentes el modelo Sustainable, José. Adelante. Muchas gracias, Juan, por la intervención. Muchas gracias a todos también por la invitación a Proactivo. ¿Cuál es la tendencia para adaptar la minería al cambio climático? En Canadá, recientemente, en el mes de enero del presente año, del 2021, la Asociación de Minería de Canadá sacó la guía para adaptación de la minería al cambio climático. ¿Y qué busca esa adaptación? Busca incrementar la resiliencia de las minas, reduciendo el potencial de los riesgos y la necesidad de medidas de adaptación para que más adelante en el ciclo de la mina esto no sea más costoso. La idea es reducir los costos de las implicaciones que trae el cambio climático, ya sea por inundaciones, ya sea por tormentas, por huracanes, por terremotos, ya sea por sequías, por periodos fuertes de lluvia, todo lo que viene amenazando el cambio climático también con el sector minero. Pero también busca tomar ventajas de las oportunidades que el cambio climático ofrece. O sea, es cierto que para muchos países el cambio climático está siendo muy oneroso o muy benéfico. Por ejemplo, aquí en Canadá se cree que se tiene una semana adicional caliente durante el verano. Más adelante podrían ser 2 semanas calientes, más adelante pudiera ser un mes más caliente de la época de verano que hoy se goza en Canadá. Entonces, el cambio climático trae oportunidades para ciertas regiones, que el cambio climático ofrece mejoramientos a la mina, por ejemplo, tener estaciones más largas que ayudan los procesos de revegetalización y las actividades de reforestación y de restauración. Entonces, cuando uno ve la guía, no, Juan, regrésate atrás, por favor. Cuando uno ve la guía de adaptación, la guía se refiere a lo que pasa dentro de la mina. Y eso es una tendencia mundial, no solamente en Canadá, sino que se está hablando de adaptar la minería al cambio climático, pero es un discurso muy ligado al desarrollo de la industria. No vincula a las otras partes interesadas. Nosotros como Sustainable estamos trabajando en un nuevo modelo. Por ejemplo, esta guía habla de 3 etapas. Una es la evaluación de riesgos por cambio climático. Lo otro son a desarrollar los mecanismos de adaptación y lo otro es la implementación de esa adaptación. Eso se habla en la mina, eso tiene que ver con la estabilidad de la mina, tiene que ver con el manejo de las diferentes estaciones. Entonces, es algo que trata de salvaguardar la mina, que no incurra en mayores gastos por temas de cambio climático. Trata también de usar hidrógeno verde para mover los equipos, para mover los edificios, y eso nos parece que está bien. Es una buena aproximación lo que en Canadá se está haciendo, y de todas maneras nosotros queremos adicionar a lo que se está haciendo, de adaptar la industria como tal, es ir más allá a través de un modelo que Sustainable ha desarrollado. Adelante, Juan. El modelo de Sustainable para la adaptación de la minería al cambio climático busca mostrar cómo los anteriores participantes lo hicieron, cómo la minería es vital, cómo la minería es una fuente de sustento, cómo la minería mueve el mundo, cómo la minería tiene el poder de transformar naciones, sociedades. Los casos de Australia, los casos de Canadá, del mismo Estados Unidos, mismo Chile.
O sea, la minería es una fuente de sustento. La minería existe para satisfacer las necesidades de crecimiento y desarrollo de la sociedad. Antes que pensar en crear conglomerados, grupos fuertes de mineros, empresas fuertes, poderosas económicamente, la minería existe para satisfacer a la gente. Cuando empleamos la palabra satisfacer, nos referimos a brindar las condiciones que la gente necesita para vivir sanamente, para vivir contenta la gente. La minería es viable cuando primeramente resuelve esas necesidades de las comunidades. Nos hemos olvidado de eso. Nosotros no estamos hablando en este modelo del minero, de la industria como tal. Estamos hablando de la minería como una oportunidad. La minería tiene el poder de resolver las necesidades de las comunidades que tienen esos recursos debajo del suelo. La minería es una herramienta poderosa, pero no puede verse solamente como un negocio, sino que necesitamos verla desde la óptica de las comunidades. La minería es viable. Ahora es más difícil licenciar un proyecto. Yo llevo más de 27 años licenciando proyectos mineros socioambientalmente en varias partes, para compañías nacionales y compañías extranjeras. Y antes licenciábamos un proyecto en 6 meses, 1 año. Hoy nos cuesta licenciar ambientalmente y socialmente un proyecto 2, 3, 5, 7, 10 años. Hoy es más difícil licenciar un proyecto. Pero la minería necesita reconstruirse. La minería dentro de poco tiempo, y ya lo estamos viendo en muchos países, como el caso nuestro, como en Colombia, que la minería es viable cuando se utiliza como una herramienta para aumentar la disponibilidad de agua. Hoy las comunidades más temor le tienen a la minería es por la escasez de agua. Y si hay escasez de agua y entra la minería va a reducir, va a acabar con el agua. Pero si la minería se utiliza como una herramienta para aumentar esa disponibilidad de agua en los territorios que contienen los depósitos mineros, la minería podrá subsistir. Se podrán licenciar más fácil los proyectos cuando nosotros ponemos de primero estas prioridades. Es que debemos invertir. ¿Para qué se hace minería? Si la minería es una herramienta poderosa para cambiarle la vida a la gente, bueno, vamos a pensar primero cómo entramos a esos territorios donde hay recursos, donde hay reservas, cómo entramos a esos territorios buscando suplir y satisfacer las necesidades de la gente. Antes de mirar un tema de precios, que si el negocio es rentable o no rentable para el que quiera hacer los movimientos de material. La minería es viable cuando incluye las medidas y soluciones para los riesgos asociados al cambio climático en los territorios que contienen las dotaciones. La minería salva vidas. Yo recuerdo la historia del Titanic. El Titanic es un barco que se asemeja a la minería. Ese barco tenía 3 niveles: clase alta, clase media y clase baja. 2.200 personas aproximadamente. Se mueren 700, se salvan 1.200 porque no habían suficientes salvavidas, porque no se le prestó atención a los llamados de atención de un barco vecino diciendo: ojo con los icebergs, tengan cuidado con los icebergs, porque en esta época se esconden. Pero no, hubo una falta de comunicación. La minería no está escuchando a las comunidades, la minería no está escuchando a las otras partes interesadas. Y hay tanta oposición, pero estamos tan ciegos en la manera de hacer minería que la única manera de que podamos cambiar es que nosotros nos sentemos todas las partes interesadas a cambiar la manera de hacer minería. Si la minería salva vidas, ¿por qué no construir todos los salvavidas para salvar las 2.200 personas? ¿Por qué no? La minería tiene ese poder, tiene esa capacidad. Adelante, Juan. Nosotros creemos que si la minería satisface en tiempos de cambio climático, tiene que haber un matrimonio entre las partes interesadas, un matrimonio de largo plazo entre el gobierno, las comunidades, la industria y la academia.
es el camino. Ese matrimonio debe funcionar. Si ese matrimonio no funciona, la minería va a tener mayores restricciones día tras día.